a pesar de la lluvia, ¿sí? Dios nos bendijo que los que llegamos tenemos sol, ¿sí? Así que estamos bendecidos. Le damos la bienvenida también a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales. Bendigo a todo aquel que comparte las predicaciones, los diferentes enlaces que tenemos, los diferentes programas. Así que estamos contentos de poder volver a la presencialidad ya hace tiempo, pero también seguir a través de las redes sociales y poder llegar a diferentes personas. Así que estamos ahí contentos. ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar? Amén. En esta mañana quiero hablarte acerca de la voz de Dios. La voz de Dios que habla a tu corazón. La voz de Dios que te va a hablar hasta el último día de tu vida. La Biblia dice que desde el día que conocemos a Dios no podemos negarle más. No podemos escapar de su presencia. Cuando uno conoce la verdad, que es Dios, sus ojos se abren a un mundo diferente. Y por más que a veces nos apartemos y nos querramos alejar de Dios, hay una voz que siempre va a estar hablando en nuestro corazón. Yo quiero hablarte de esa voz que te hizo tener un encuentro con Él, esa voz que te habló, que sentiste y comenzaste a distinguir que te llamaba, y comenzaste a sentir que te hablaba. Cuando comenzaste a entender que Dios existía y que Él te hablaba a través de la Biblia, a través de tus pensamientos, a través de una persona. En algún momento quizás te describió un predicador sin conocerte y comenzaste a entender que hay una voz que te habla y que la Biblia dice que tanto el llamado de Dios de esa voz y los dones son irrevocables, han sido asignados y hasta el día de tu muerte estarán contigo. ¿Cuántos dicen amén? Así que esa voz te va a seguir a todos lados. Es la voz que te va a hablar en medio de las tormentas. Es la voz que le habla a muchas personas aun cuando están apartadas, como aquel hijo pródigo comiendo algarrobas de los chanchos. Ahí dice la Biblia que volvió en sí y escuchó la voz, sin duda, de volver en sí y de volver a la casa de su padre. Quiero decirte que, no sé si tienes algún amigo, algún hijo que está apartado, ahí Dios le puede hablar a esa persona. ¿Cuántos dicen amén? Esa voz seguirá hablando. Una vez una chica me llama en la madrugada, yo estaba trabajando en el refugio. Esa chica estaba consumida, había consumido, y me decía: pastor, tenemos que hablarle a estos chicos que están acá, tenemos que hablarle a estos chicos que están acá. Ella estaba en un baile, en un lugar donde me imagino que consumían éxtasis, pero en medio de su consumo y de su momento de delirio, también escuchó la voz de Dios y tenía esa sensación de que a todos esos chicos que estaban en ese lugar había que hablarles de Dios. ¿Qué es lo que quiero decirte? Cuando Dios nos marca con su voz, en cualquier lado nos hablará. ¿Cuántos dicen amén? Está en nosotros en que la obedezcamos, está en nosotros en que podamos seguir lo que Dios quiere decirnos. Pero quiero decirte en esta mañana que hasta el último minuto de tu vida vas a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y le damos un aplauso a Dios en esta mañana. ¡Qué lindo de tu vida! Muy bien. Esa voz que muchas veces nosotros comenzamos a distinguir que nos habla. He hablado con muchas personas en este tiempo, principalmente gente que se está acercando a Dios, que está sintiendo que Dios le habla, que lee la Biblia, que escucha una predicación y está creyendo que Dios le habla. Antes no lo experimentaba, pero es esa voz que muchos personajes de la Biblia comenzaron a experimentar. Por ejemplo, Samuel. Te leo en Samuel capítulo 3 algún versículo puntual. Cuando el joven Samuel comenzó a escuchar la voz de Dios, dice allí en el capítulo 3 versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y dice el versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, para que me has llamado. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Qué lindo es experimentar ese tiempo en donde hay personas que te comienzan a decir: mirá que el que te está hablando es Dios. No sé si te pasa. Hay veces que sentís como que te vienen ideas, te vienen pensamientos, te viene como palabra de Dios, pero estás en esa duda. Pero hay personas a tu alrededor que comienzan a decirte: mira, el que te está hablando es Dios. Qué hermoso poder sentir esa sensación de decir que hay un Dios que te habla personalmente, que te habla en un público, pero también te habla en privado. Es un Dios que comienza a tocar. Yo sé que aquí en esta mañana hay gente así,
que está comenzando a escuchar la voz de Dios, que está comenzando a entender que hay un Dios que habla, que está comenzando a entender que hay un Dios que te está llamando, como recién cantábamos. ¿Cuántos dicen amén? Y que tenemos que dejarnos llevar por esa voz que habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, porque tiene un propósito. Esa voz que le habló a Samuel, Samuel se levantó 2 o 3 veces creyendo que era Elí, el sacerdote, hasta que Elí entendió que el que lo estaba llamando era Jehová. Qué lindo y qué hermoso es poder entender que Dios nos habla, sin duda, que hay personas que nos hablan muy bien, muy correcto, o nos dan consejos, pero qué lindo es saber cuando Dios nos habla. Y a veces nos habla a través de diferentes personas, pero también habla el corazón. O lees la Biblia y comenzás a entender que ese pasaje que estás leyendo estaba específicamente escrito para ti. Es hermoso. Samuel vivió esa experiencia de poder acercarse a Dios. No sé si te pasa que cuando comenzás a escuchar la voz de Dios, comenzás a pasar más tiempo con Él. Y ese tiempo es un tiempo donde Dios te va a revelar cosas. La Biblia dice que cuando Jesús llamó a los discípulos, y quizás hay gente así en este tiempo aquí en la iglesia, personas que están comenzando a escuchar la voz de Dios y también están comenzando a entender que Dios te revela cosas, que Dios te da un mensaje, que Dios te da una palabra para alguien, que Dios comienza a mostrarte cosas que antes no sabías. Y yo sé que hay personas así aquí en esta mañana, que están experimentando esa voz de Dios, esa voz que te acerca a Él. La Biblia dice en el libro de Mateo, en el capítulo 10, versículo 13, dice: y después subió al monte, y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, y para echar fuera demonios. Hay una voz que nos llama. ¿Cuántos dicen amén? Una voz que nos llama para estar cerca de Él. Muchos han compartido esta palabra y la comparto también, la entiendo. El primer llamado de Dios para nosotros, de su voz, es estar cerca de Él. El poder congregarnos, el poder apartar tiempo en la semana para escuchar su voz. Ese es nuestro primer llamado, para ver qué es lo que Él nos quiere decir. Dice Jesús, los llamó para que estuvieran con Él y después les dio autoridad y los envió. ¿Queremos ser enviados por Dios? ¿Queremos que Dios nos dé, un proyecto, un propósito? Sí, primero tenemos que escucharlo. Y yo sé que hay gente en esta mañana, en nuestra iglesia, que está experimentando eso, que Dios te está llamando. Y cuando vos te acercás porque Dios te está llamando, comenzás a tener revelación de Dios, comenzás a tener discernimiento de la palabra de Dios, te comienza a pasar lo mismo que a Samuel, comenzás a distinguir que hay algo que te habla. Él creía que era Elí que estaba durmiendo del otro lado, pero Elí después entendió que no era él, sin duda, él sabía que no era él, era Dios el que lo estaba llamando. Y qué hermoso es poder experimentar eso me acerca a Dios. Esa fue la voz que escuchó Pablo en el libro de los Hechos. Dice que Pablo iba camino a Damasco y se encontró allí con una gran luz. Y dice la palabra del Señor que una voz le habló y le dijo: ¿qué haces, Pablo? ¿Qué haces, Saulo? Dura cosa es dar voces contra el aguijón. Y la Biblia dice, él mismo lo relata, escuchen bien, que en ese día muchos iban con él, pero los que estaban con él no escucharon esa voz, sino que el único que la escuchó fue Pablo. Vas a comenzar a experimentar que Dios te habla de manera personal. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás la voz que te hable a vos no le hable a los que están alrededor. Es más, vas a venir aquí a la iglesia y vas a sentir que Dios, escuchás la voz de Dios que te habla a ti, quizás a los demás no, o les hable otra cosa. Pablo experimentó en su encuentro con Jesús que Dios era un Dios personal, escuchen bien, pero intencional. Tenía una intención esa voz. Y quiero decirte en esta mañana que vas a experimentar esa voz personal. Hay un Dios que le habla a toda la iglesia, pero hay un Dios que le habla a la persona de manera particular. ¿Cuántos dicen amén? Y le habla con una intención. Pablo experimentó eso y es lo que vas a vivir en este tiempo. Una voz de Dios que te acerca a Él. Una voz de Dios. Pablo comenzó a buscar al Espíritu Santo después de esta voz. Y dice que un tiempo después, cuando él estaba con unos hermanos de la iglesia, escuchó al Espíritu Santo que les dijo: quiero que me aparten a Pablo y a Bernabé para el ministerio. Cuando vos pasás tiempo escuchando esa voz, vas a comenzar a tener revelación del propósito y del destino de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por ahí dice el libro de Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los discípulos pasaron tiempo con Jesús
Y un día ellos le preguntaron a Jesús, ¿por qué a los demás les hablas en parábolas? Y a nosotros nos pasas tiempo enseñándonos las cosas, las diferentes enseñanzas. Jesús les dijo así, es que a los que están cerca, yo le comienzo a revelar los misterios del reino. Las personas que comienzan a escuchar la voz de Dios y produce que eso te acerque a Dios, vas a comenzar a entender que Dios te va a ir revelando cosas, los misterios del reino. Voces de Dios vas a comenzar a escuchar que otros no escuchan porque quizás están más lejos, porque quizás no se animaron a acercarse a Dios. Pero sí que hay aquí en este lugar personas que han comenzado a escuchar la voz de Dios. Déjame decirte, Dios va a comenzar a revelarte cosas que no sabías, cosas que estaban ocultas, palabras, destino de Dios para tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. La voz de Dios. Quiero hablarte de una segunda voz de Dios que vamos a experimentar y que quizás es para personas particulares que están aquí en esta mañana. Es esa voz que un día te llamó, pero que algo pasó en tu vida y te detuviste. Esa voz que supiste distinguir, que te trajo revelación, que te trajo dirección, pero esa voz que vuelve a intentarlo contigo. Una voz que vas a escuchar que te dice, quiero volver a intentarlo contigo. En ese llamado, en esa palabra, en ese destino, en ese propósito que Dios tiene para ti. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que está a tu lado, Dios te está hablando. Por algo viniste. Miren, esa voz fue la que escuchó Abraham. Escúchenme bien. Hay gente aquí en esta mañana o que nos está mirando a través de internet que Dios la llamó de manera familiar. Hay personas que Dios la llamó en su composición familiar. Saben que Dios los llamó a servir, saben que Dios los llamó con un destino porque nacieron en una familia cristiana marcada por Dios, fueron empujados, impulsados. Abraham nació en ese tipo de familia. Dice la Biblia que sintió la voz de Dios, el padre de Abraham, y salieron de Ur de los Caldeos, una ciudad muy pagana, hacia Canaán. Pero la palabra del Señor dice que ellos se quedaron a mitad de camino en Harán. Allí murió su papá y allí murió su hermano. Y la Biblia dice que tiempo después, en el capítulo 12 de Génesis, no lo vamos a leer, Abraham volvió a escuchar la voz de Dios y le dijo, quiero que continúes ese llamado y llegues hasta Canaán. Quiero hablarle a alguien en esta mañana que ha sentido un llamado de Dios, ha servido a Dios a nivel familiar, escúchame bien, pero quizás a través de diferentes circunstancias te detuviste porque era un llamado familiar. Pero yo quiero que entiendas algo, vas a volver a escuchar la voz de Dios, pero ahora vas a continuar ese llamado, pero ahora será personal. ¿Cuántos dicen amén? Dios te hablará directamente a ti, te impulsó como familia, tus padres te dirigieron, tus abuelos, tus hermanos, no sé si se detuvieron ellos, pero hay un Dios que te volverá a hablar y volverá a decirte en esta mañana, quiero volver a intentarlo contigo, quiero que termines lo que dejaste por la mitad, lo que no concluiste, porque hay un Dios que termina lo que empezó. ¿Cuántos dicen amén? Y Abraham sintió esa voz otra vez, me encanta saber eso. Con su familia se quedaron a mitad de camino, pero escuchó la voz de Dios. Tenía ya 70 años, dice la palabra del Señor, y escuchó esa voz que le dijo, quiero que vayas hasta Canaán, a la tierra que te mostraré. Y una de las cosas que sucedió en Abraham, escúchenme bien, ese hombre no solo continuó el llamado de su familia, sino que al continuar el llamado de su familia, ¿saben qué cayó sobre él? ¿Saben qué Dios depositó sobre él? Una promesa personal que afectó hasta sus hijos. Lo que quiero decirte en esta mañana es, Dios volverá a hablarte y Dios volverá a llamarte, pero ahora va a suceder algo, caerá sobre tu vida una promesa personal de Dios sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Que afectará a tus hijos, a los que van delante de ti. Cuando tú obedeces esa voz, cuando tú no solo la sientes, sino que quieres continuar ese llamado, algo sucederá, una promesa de Dios descenderá sobre tu vida, se revelará a tu vida y afectará aún a los que van a ir contigo. ¿Cuántos me dicen amén? Hay una voz, esa voz que quiere intentarlo de nuevo, que también le sucedió a Pedro. Y sé que acá alguien más Dios le quiere hablar de un detalle. Dios me habló a través de esta palabra cuando Milka estaba predicando, hace unos jueves atrás. Y saben que Pedro
fue llamado, escúchenme bien, a ver si me expreso bien, pero sí sé que Dios quiere hablarle a alguien. Lo llamó 2 veces, con los mismos elementos o con los mismos implementos. Cuando Dios llama a Pedro, lo llama a través de una pesca milagrosa. ¿Se acuerdan de esa historia? Pesca un montón de peces. Sus barcas se hundían, tuvieron que llamar a otros discípulos. La Biblia dice que él estuvo 3 años con Jesús, hizo como un instituto bíblico con él. Pero la Biblia dice que cuando él negó a Jesús, él volvió a ser pescador de hombres después de 3 años. Así dice la palabra del Señor. Cuando Jesús murió, él retrocedió en su llamado. Y nos pasa a muchos que retrocedemos en nuestro llamado. Y cuando Jesús resucita y va a buscar a sus discípulos, ¿saben qué? Otra vez lo llama Jesús a Pedro. ¿Y con qué lo llama? Con otra pesca milagrosa. Léanlo, hoy no nos da el tiempo para hacerlo. Su primer llamado fue con una pesca milagrosa. Pero su segunda voz, o volver a llamarlo, o traerlo otra vez al ministerio, a lo que Dios lo había llamado, fue con una pesca milagrosa. Lo que quiero decirte en esta mañana es, volverás a escuchar esa voz que escuchaste hace tiempo atrás. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás la escuches con las mismas palabras, con las mismas promesas. Es más, hasta quizás a Dios se le ocurra hablarte con la misma persona que te habló antes. Los mismos elementos e implementos usará Dios. ¿Para qué? Escúchame bien. Para que entiendas que ese llamado está vigente. ¿Cuántos dicen amén? Quizás cambió el tiempo, quizás cambió la familia, quizás la situación, pero hay un Dios que te va a hablar con lo mismo que te habló antes, para que entiendas que sigue vigente el destino de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Decirle a que está a tu lado, te dije que Dios te iba a hablar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hay gente aquí y gente que sé que escuchará esta predicación, que se ha detenido como Pedro. Pedro se detuvo. Pedro se preparó. Saben que conozco gente que a veces ha estudiado y se ha preparado para servir a Dios y se cuestiona el tiempo que invirtió en Dios. Porque quizás supo escuchar la voz de Dios que le daba revelación y destino, como a Pablo. Y hasta que Dios le dijo, aún te aparto para la obra del ministerio. Pero hubieron situaciones, circunstancias que detuvieron ese llamado. Y que hay gente que a veces piensa que ese tiempo invertido de haberse preparado para Dios fue un tiempo perdido. ¿Y sabes qué? No solo quiero hablarte de Pedro, que estuvo 3 años preparándose y creyó que su tiempo era un tiempo perdido, porque Jesús le dijo, quiero que vengas porque dejarás de ser pescador de peces y serás pescador de hombres. Y resulta que cuando él se frustró en esa situación, volvió a retroceder y dejó su llamado y volvió a hacer lo que hacía antes. Pero Jesús lo fue a buscar al mismo lugar de su situación. Y qué lindo es poder saber que hay un Dios, hay una voz de Dios que me hablará en el lugar en donde yo esté. ¿Cuántos dicen amén? En la iglesia o allí comiendo algarrobas de los cerdos. Ahí me hablará. Y la Biblia dice que Pedro escuchó esa voz. Pero hubo otro hombre que quiero detallarte rápidamente, que se llamó Moisés. Moisés escuchó la voz de Dios. Y me encanta saber que Moisés vivió un tiempo de frustración. Él sintió el llamado de Dios de que él se iba a convertir en el libertador del pueblo de Israel. Pero quiero leerte en el libro de los Hechos, cuando Esteban hace su defensa, cuando descubrí esto me impactó, cómo él describe un detalle de Moisés acá. Moisés, dice la palabra del Señor, ¿se acuerdan que mató a un egipcio? Porque él sabía que Dios lo estaba llamando a liberar a su pueblo, aunque él estaba viviendo allí con el faraón y con la princesa. Pero él sabía, él sintió esa voz de que Dios lo había llamado a liberar a su pueblo. Y él quiso hacer algo, él quiso defender a un hebreo. Y dice la palabra del Señor que le salió mal la jugada, porque lo mató, lo vieron, después lo avergonzaron. Y dice la palabra del Señor que cuando él se presentó delante del pueblo, el pueblo hebreo, en vez de respaldarlo, le dijeron, ¿nos quieres matar igual que aquel egipcio? Y cuando él escucha esas palabras, escúchenme bien, cuando él escucha esas palabras, huye al desierto. Pero después de 40 años, vuelve a escuchar la voz de Dios. Quizás le estoy hablando a alguien acá que pasaron 3 años o pasaron más de 3 años. Y lo que Dios te está diciendo en esta mañana es, voy a volver a intentarlo. ¿Cuántos dicen amén? Volveré a hablarte. Volverás a sentir mi presencia.
volverás a sentir mi voz y mi llamado. Y me encanta saber que ese Moisés que huyó porque se frustró. ¿Cuántas veces intentamos hacer la voluntad de Dios? Servimos hasta... le damos todo a Dios, pero vivimos momentos de frustración que no entendemos. Y muchas veces cuando no superamos esa frustración, huimos del llamado de Dios. Hasta huimos de la voz de Dios. Pero aún Dios le habla a los que huyen. Y lo sabe encontrar. ¿Cuántos dicen amén? Porque hasta el día que te mueras, Dios te seguirá hablando. Y Dios llegará a tu corazón. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 25. Escuchen bien, dice: pero él pensaba, miren esto, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y después surgen esas palabras que estos hombres dicen: nos matarás como ese egipcio. Y el versículo 29 dice: y al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 de sus hijos. Ahora pues te voy a leer otro versículo. ¿Saben que muchas veces en nuestro llamado de Dios, en el escuchar la voz de Dios, cuando vivimos momentos de cansancio, Leti predicaba el jueves, a veces vivimos momentos de cansancio y a través de un pensamiento, el diablo a veces nos quiere detener. ¿Sabes que a veces Dios usa personas, pero Satanás usa personas también? Muchas veces para confundirnos, para lastimarnos, para detenernos. Y me imagino que este Moisés escuchó la voz. Satanás usó a esas personas para poder confundirlo y frustrarlo. Y él huyó, creyendo que sus hermanos no lo habían entendido, pero también huyó creyendo que su llamado hacia ese propósito de Dios para su vida estaba frustrado. Y hay muchas personas que viven en esa frustración o en ese detenimiento de la voz de Dios. Pero quiero decirte que Dios volverá a intentarlo contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y miren lo que dice el versículo 30 del capítulo 7. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Y el versículo 35 dice: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y como libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Cuántos dicen amén? Me encanta esta historia porque Moisés, después de 40 años, ¿saben qué pasó? Volvió a escuchar la voz de Dios. Volvió a sentir la presencia de Dios. Hay gente que ha dejado de sentir la presencia de Dios, pero volverá a sentirla. ¿Cuántos dicen amén? Y una de las cosas que experimentó Moisés fue que Dios le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás, tierra santa es. ¿Saben? Cuando yo leía esto, ¿saben qué sentí? Que Moisés volvió a sentirse santo, digno. Hay gente que dejó de escuchar la voz de Dios o de seguir la voz de Dios y hasta se siente no digna o digno. Hasta, como el otro día compartí, hasta se siente sucia o sucio, porque quizás ya no siente la presencia de Dios ni escucha la voz de Dios. Pero quiero que entiendas esto: Dios volverá a hablarte. El ángel de Jehová volverá a hablarte. ¿Cuántos dicen amén? Moisés escuchó otra vez la voz de Dios. Y no solo escuchó la voz de Dios, vio su presencia y sintió su santidad. Y también sintió ese llamado y esa voz que lo impulsaba a decirle: hace 40 años te di una palabra y te la vuelvo a dar de nuevo. Hace 40 años te frustraste porque hubieron personas que no creyeron en ti, pero ahora yo te levanto para que liberes a esos que no creyeron en ti. Porque acá lo dice: a ese Moisés que habían rechazado, Dios lo levantó como libertador. Yo no sé cuál ha sido tu detenimiento, pero hay un Dios que volverá a intentarlo contigo. Volverá a llamarte. Y quizás esta palabra es para que la compartas con alguien que está necesitando escuchar esta palabra. Pero Dios volverá a intentarlo, como lo hizo con Moisés y como lo hizo con Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Y termino diciéndote en esta mañana: está esa voz que comenzás a distinguir, que hay un Dios que te llama y que te habla y que te da revelación. También está esa voz que vuelve a llamarte y a intentarlo y vuelve a hablarte lo mismo que hace tiempo y vuelve a desafiarte, quizás después de tiempo, después de días, después de alguna situación difícil como le pasó a Pedro.
esa voz que vuelve a intentarlo contigo. Pero quiero decirte, quizás haya personas muy puntuales en esta mañana, que Dios va a enviar una voz, a hablar a tu corazón, una voz que va a redefinir cosas en tu vida. ¿Saben qué le pasó? ¿A quién le pasó? A Pedro. Pedro escuchó esa voz del llamado de Dios a través de una pesca milagrosa. 3 años después Dios lo vuelve a llamar y él comienza a predicar, se llena del Espíritu Santo. Pero me encanta saber que hay algunos que servimos a Dios, que estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos seguros de lo que Dios tiene para nosotros, porque hay mucha gente aquí en la iglesia que está haciendo la voluntad de Dios. Y quizás la mayoría o quizás todos. Pero quiero que entiendas algo. Quizás hay algunos aquí en esta mañana que Dios le volverá a hablar. Y no digo que Dios no te esté hablando. Dios le volverá a hablar, pero te volverá a hablar como le habló a Pedro años después. Dice la palabra del Señor que Pedro fue a predicar, a visitar unas iglesias y subió a una azotea y le dio sueño. Y dice que le vino una visión de parte de Dios y bajaba un lienzo, ¿sí? ¿Conocen esa historia? Con animales inmundos, y escuchó 3 veces esta visión: quiero que mates y comas. Eso revolucionó su mente porque él estaba confundido. Conocemos esta historia. Dios estaba preparando a Pedro ¿para qué? Para que él fuera a predicarles ¿a quién? A los gentiles. Hasta ese instante todos los discípulos solamente le hablaban al pueblo de Israel y se habían convertido muchísimos judíos al cristianismo. Pero Dios quería llevarlo a un nivel más. Dios quería romper los límites de él y de otras personas. Y dice la palabra del Señor que Dios le dio ese sueño, que rompió sus paradigmas. ¿Por qué no aquí en esta mañana hay un Dios que te va a desafiar con un desafío muy diferente al que tenías? No a todos, pero sí que hay personas puntuales que Dios las visitará con un llamado diferente. Va a redireccionar lo que Él estaba haciendo contigo. Y la idea es que puedas creerle a Dios como le creíste en lo otro, porque no solo Dios romperá tus límites, escúchame bien, te usará para romper los límites de otros. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No sé si alguien está entendiendo esto. Quiero que entiendas esto. A partir de ese sueño de Pedro, Pedro fue el primero que le habló a los gentiles. Y dice la palabra del Señor que este Pedro fue y le habló a esta familia de Cornelio. Y la Biblia dice que ese fue un rompimiento sin duda de este paradigma de que solamente se le hablaba a los judíos. Más allá de que Dios le había dado una promesa que vendría el Espíritu Santo y serían testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Hasta que Pedro tiene este sueño solo se había predicado en Jerusalén, en Samaria y en Judea. Pero cuando él recibe esta voz y escucha esta voz que rompe todas sus ideas y que Dios le dice: quiero que mates esos animales que eran inmundos pero que ahora no son, y quiero que comas. Él entendió, porque esta visión coincide con la visión de Cornelio. O sea, léalo allí en Hechos capítulo 10. Pero hubo una revolución en la mente de Pedro. Y quiero que entiendas esto. Comenzó una nueva etapa para el cristianismo. Más allá de que Pablo se convirtió en uno de los mejores misioneros que escribe muchos libros, el que inició la etapa de hablarle a los gentiles fue Pedro. Un hombre que tuvo una visión, que tuvo un sueño y se animó a creerle a Dios. No le estoy hablando a todos, le estoy hablando a alguien en particular en esta mañana. Dios va a redefinir tu sueño y tu destino. Y quizás lo que te hable sea loco, ¿sí? Y quizás lo que te hable sea un rompimiento de paradigmas dentro de tu vida o de estructuras que estaban muy bien encauzadas, pero que Dios te va a llevar a romper tus propios límites de ese llamado y de ese desafío. Y quiero que entiendas algo: lo que tú hagas afectará a otras personas que tomarán tu mismo camino. ¿Cuántos dicen amén? Es esa tercera voz, por así decirlo, que muchos escuchan cuando ya han hecho mucho por Dios, ya han vivido mucho tiempo por Dios, pero Dios cambia su dirección porque tiene un destino diferente, un propósito diferente. Y eso le pasó a Pedro. Y yo sé que le pasará a alguien que está aquí o a alguien que nos está escuchando. Dios te volverá a hablar. No digo que Dios no te hablaba todos los días, todos los domingos, en las redes, todo lo que estás haciendo Dios te está hablando. Pero tendrás una revelación de Dios, de un cambio de dirección, porque Dios sabe que eres obediente y Dios sabe que tienes la capacidad para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? En esta mañana quiero orar por ti, Padre.
Bendigo a todos los que llegaron aquí en esta hora, porque tu voz nos habló en esta mañana. Esa voz que nos acerca a ti, Señor. Qué lindo es distinguir esa voz que comenzamos a entender que nos hablas, que comenzamos a entender que eres un Dios personal, que comenzamos a entender que tu voz tiene una intención de poder traernos revelación y dirección, de mostrarnos un propósito definido. Señor, también está esa voz, y le hablaste a muchos en esta mañana, Señor. Esa voz que vuelve a intentarlo, esa voz que vuelve a llamarnos con ese llamado que un día dejamos por la mitad, o quizás ese mismo llamado familiar que hemos continuado, pero de alguna manera hemos dejado. Nos volverás a llamar, pero ahora será diferente, porque va a caer una promesa de manera personal en nosotros. Y quiero volver a decirte esto: tocará a tus hijos esa promesa, tocará a los que van delante de ti. Padre, hoy bendigo a todo el que escucha esta palabra, porque sé que quizás están escuchando esta palabra muchas personas que se han detenido en el tiempo, en el llamado, o quizás han dejado de escuchar tu voz, pero volverás a llamarles con los mismos elementos e implementos que antes. La misma palabra con la que Dios te habló volverá a hablarte otra vez. ¿Por qué no la misma persona que Dios usó volverá a usarla? Y las mismas promesas, o el mismo lugar, no sé, hay un Dios que volverá a hablarte de la misma manera. ¿Para qué? Para que entiendas que está vigente ese llamado y esa voz de Dios sobre tu vida. Quizás cambie el paisaje, quizás han cambiado los años, quizás cambie el entorno, pero algo no cambiará. La misma voz te volverá a hablar. Y quizás en este tiempo te has preguntado: ¿para qué estudié? ¿Para qué me preparé? ¿Para qué serví tanto a Dios? Y no he alcanzado el objetivo o el resultado. Es más, hubiera invertido mi tiempo en otra cosa. He escuchado personas que dicen así. Dios te quiere decir en esta mañana: no te equivocaste, porque aunque Moisés se fue 40 años al desierto, el desierto lo preparó para la etapa nueva. ¿No te has dado cuenta que te he estado preparando para esta etapa nueva? Por eso que volverás a escuchar la voz de Dios. Y lo que creías que era tiempo perdido, nada más fue un tiempo invertido de Dios para ti. Padre, yo sé que hay alguien que le está hablando en esta mañana. Hay alguien que tú vas a romper sus paradigmas. Hay alguien que vas a cambiar sus esquemas. Dios te dice en esta mañana: lo habías hecho bien. Por eso vuelvo a hablarte de cosas diferentes. Por eso te elegí para que rompas tus límites. Y al romper tus límites, romperás los límites de otros. Puede ser que detrás de ti surja un Pablo que haga más misiones que tú, pero no importa. Te usaré a ti para romper algunos paradigmas. Te usaré a ti para romper algunos esquemas y estructuras, como Dios usó a Pedro. Pedro fue el primer hombre que Dios usó para hablarle a un gentil. Toda su familia se convirtió. Hay un Dios que te está hablando, hay una voz que volverá a surgir, hay una voz que escuchas todos los días, un Dios que está muy cerca de ti, pero hay una voz que aparecerá con ideas nuevas. Y las escribirás, y esas ideas tomarán forma, y esas ideas serán respaldadas por Dios, y esas ideas van a coincidir con otras personas que Dios está preparando, que te están abriendo puertas, te abrirán puertas para lo que Él tiene para tu vida. Puede ser trabajo, puede ser estudio, puede ser ministerio, no sé, pero hay alguien aquí que Dios le está hablando. Señor, lo bendigo. Bendigo al que ha comenzado a escuchar por primera vez tu voz. Bendigo al que volverá a escuchar otra vez esa voz que le dices en esta hora: quiero volver a intentarlo contigo. Y bendigo a aquel que ya viene escuchando tu voz desde hace tiempo, pero le hablarás cosas diferentes. Y sé que les dices a esa persona: tú no tengas miedo, porque no serás confundido ni avergonzado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.